day. One more challenge that comes our way. It's up to me and you. We know what we've gotta do. We are together now, friends forever now. Whatever comes our way, we won't run away. Standing tall, one for all. It's our destiny. Okay, bye. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad estos días, he estado muy ocupado, pero por fin otro de los vídeos pendientes está aquí, la parte 18 de los canales de televisión desaparecidos. Antes de empezar el video anunciaré algunos cambios para el canal, primero la nueva intro del canal que acaban de ver, nuevo formato de video, nuevo banner para el final de los vídeos y por fin los personajes principales del canal están listos sin nada más que decir. Comenzamos. W3XK. Inicio de transmisiones. 2 de julio de 1928. Cierre. 1934. W3XK es considerada ampliamente como la estación de televisión más antigua de los Estados Unidos. Fue operada por Charles Jenkins de Charles Jenkins Laboratories desde el 2 de julio de 1928 hasta 1934. Se cree que fue la primera estación en transmitir al público en general. Tenga en cuenta, sin embargo, que en enero de 1928, GE comenzó a transmitir como 2XB, más tarde W2XB, en 790 kHz utilizando un estándar mecánico de 24 líneas. La frecuencia de la estación comenzó en 1605 kC, pero se movió a 6420 kC, 642 MC, y finalmente se movió a la banda 221 MC. Transmitió desde Wheaton, Maryland, justo en las afueras de Washington DC, con una resolución de solo 48 líneas. La forma de ver la televisión en ese momento era mediante televisión electromecánica, y esta estación operaba de esa manera. Canal 1, Israel. Inicio de transmisiones. 2 de mayo de 1968. Cierre. 14 de mayo de 2017. Canal 1, en hebreo, Oear Sarison, en español. El primer canal, fue un canal de televisión pública de Israel, bajo control de la Autoridad de Radiodifusión de Israel. Comenzó sus emisiones el 2 de mayo de 1968 y dejó de existir el 14 de mayo de 2017 para dar paso a un nuevo grupo, la Corporación de Radiodifusión Israelí. Su programación fue reemplazada unos días después con CAN 11. La Autoridad de Radiodifusión de Israel, IVA, fundada en 1965 en torno a las radios públicas del país, puso en marcha la televisión pública el 2 de mayo de 1968 bajo los nombres de Televisión General y Televisión Israelí. Dicha emisora no fue la primera existente en Israel, pues en 1966 se había puesto en marcha otro canal público, la Televisión Educativa de Israel, que a partir de esa fecha compartiría franja de emisión con el Canal 1. La televisión israelí transmitió todos sus programas en blanco y negro hasta el 13 de enero de 1982, cuando se iniciaron las emisiones en color. En los años 1970, el gobierno laborista consideraba que importar nuevos televisores sería negativo para la economía del país, así que estableció una práctica conocida como Mekikon, que eliminaba la señal en color en los programas que lo tuvieran. No obstante, Israel ya había realizado transmisiones en color como la visita oficial del presidente egipcio Anwar Sadat, 1977, y el Festival de Eurovisión 1979, organizado en Jerusalén. Cuando en 1993 se puso en marcha la televisión privada, la emisora pública cambió su nombre comercial por el de Primer Canal y enfatizó su labor de servicio público. Los programas con los que obtenía más audiencia eran el informativo Mabat, los partidos del Maccabi Tel Aviv en la Euroliga, los Juegos Olímpicos y el Festival de Eurovisión. En la madrugada del 14 de mayo de 2017, la televisión pública cesó sus emisiones por el cierre de la IVA. Al día siguiente fue reemplazada por la nueva Corporación de Radiodifusión Israelí. TCM Movies. Inicio de transmisiones. 15 de octubre de 1999. Cierre. 6 de julio de 2023.
TCM Movies, anteriormente Turner Classic Movies, fue un canal de televisión por suscripción de origen británico que transmite películas clásicas, en su mayoría de las bibliotecas de Turner Entertainment y la Warner Bros. Que incluyen muchos títulos de MGM. Emitió por primera vez el 15 de octubre de 1999 y cerró el 6 de julio de 2023. Fue lanzado en 1999, cuando su predecesor, TNT, abandonó la programación de películas y se convirtió en un canal de entretenimiento general. La penetración de Turner Classic Movies aumentó cuando tomó completamente el espacio de TNT en varios operadores el 1 de julio de 2000. A diferencia de otras filiales de Turner Classic Movies y otros canales de Turner en el Reino Unido, TCMU se emitió en señal abierta durante mucho tiempo. El canal se encriptó en enero de 2004 cuando se unió a los paquetes de suscripción del operador Sky. En 2009, TCM recibió una renovación de imagen, con un nuevo paquete gráficos y nuevo logotipo en un intento de atraer a público más joven. Con el cambio de imagen se agregaron varias películas nuevas al catálogo del canal. Una versión de alta definición del canal se lanzó el 4 de septiembre de 2012, al mismo tiempo que la versión de definición estándar comenzó a emitir en pantalla ancha 16:9, mientras que Turner Classic Movies 2, canal derivado, ver más abajo, continuó transmitiéndose en 4:3. El 2 de marzo del mismo año, Turner Classic Movies subvendió la tragamonedas Sky EV, cuando Travel Channel 2.0. Turner Classic Movies más 1, un canal Timesif de 1 hora, fue lanzado el 13 de agosto de 2013, reemplazando a Turner Classic Movies 2. El 25 de julio de 2019, el canal HD cerró en Sky. Turner Classic Movies fue rebautizado como TCM Movies el 1 de agosto del mismo año. El canal cerró el 6 de julio de 2023, mientras que su canal hermano Guest transmitirá parte de la programación cinematográfica anterior del canal, cuestión que terminó concretándose el 7 de julio de 2023. Televisión Independiente de México. Inicio de transmisiones. 1965. Cierre. 8 de enero de 1973. Televisión Independiente de México, también conocido como TIM, cadena TIM o simplemente Canal 8, fue una cadena de televisión comercial en México, cuyos inicios datan de 1965, cuando el empresario Eugenio Garza Sada, al frente del Grupo Monterrey, inaugura la estación Shek Televisión en Monterrey, Nuevo León. La cadena operó hasta 1973, año en el cual se fusiona con su principal adversario, Telesistema Mexicano. Se caracterizó por ser la primera competencia real para Telesistema Mexicano con su programación novedosa y exitosa con series como El Chavo del Ocho y lanzar a personalidades como Raúl Velasco y el comentarista deportivo, José Ramón Fernández. Hoy forma parte del consorcio Televisa, mientras que la mayoría de sus afiliadas de Telecadena Mexicana fueron expropiadas por el gobierno mexicano, al desaparecer la cadena para formar Televisa. El Grupo Monterrey, conglomerado industrial regiomontano controlado por la familia Garza Sada, decide entrar al negocio de la televisión. En 1963, la filial Televisión del Norte, Sociedad Anónima, obtiene la concesión para operar la estación Shek Televisión Canal 6 en la ciudad de Monterrey el 5 de abril de 1963, iniciando sus transmisiones en 1965. Comienza así una expansión a nivel nacional, obteniendo la concesión de XHFM Televisión Canal 2 en el puerto de Veracruz, y más adelante, XHP Televisión Canal 3 de Puebla. Como parte de la estrategia, se crea Teleproductora Independiente de México, la cual comienza por contratar creativos cubanos que habían sido exiliados a México tras la Revolución Cubana, produciendo con ellos la versión televisiva del clásico radiofónico, La Tremenda Corte, y junto con otros talentos nuevos, se comienza a formar una programación con conceptos innovadores, como los llamados programas ferrocarril de fin de semana, llamados así al ser una serie de programas diversos, conectados y dirigidos por un conductor principal. El empresario cinematográfico, Manuel Barbachano Ponce, funda Telecadena Mexicana, estableciendo su primer canal en Monterrey el 24 de febrero de 1968, expandiéndose, tiempo después, a 15 canales a lo largo de la República Mexicana. Su programación se caracterizó por presentar el cine como parte importante de la programación, en lugar de ser relleno como lo hacían otras televisoras.
De las estaciones que formaron Telecadena, 3 estaciones en el norte del país, eran propiedad de un concesionario diferente a Barbachano, estaban concesionadas a José Manuel Acosta Castañeda Guillermo Salas Peiró, de Radio 1000, funda la empresa Fomento de Televisión Nacional, sociedad anónima de CV para entrar al negocio de la televisión. Inicia sus transmisiones de manera regular el 25 de enero de 1969. A petición del presidente Díaz Ordaz, Salas Peiró se asocia con Grupo Monterrey para formar una cadena con las estaciones de Grupo Monterrey, teniendo como base el Canal 8. La nueva cadena se establece en los antiguos estudios de cine San Angelín y utilizan las instalaciones para producir telenovelas y otros programas innovadores. Al poco tiempo, Salas Peiró decide salirse del negocio y vende sus acciones a Grupo Monterrey. Con 4 estaciones en mercados muy importantes, en especial la capital del país, gracias a su programación, la nueva cadena se convierte en una verdadera amenaza para Telesistema Mexicano, que había sido hegemónico en gran parte del país hasta ese momento. En enero de 1970, Manuel Barbachano Ponce, debido a problemas financieros, decide afiliar 11 de las 15 estaciones de Telecadena Mexicana a Canal 8, formándose así Televisión Independiente de México o Cadena TIM, logrando así una cobertura del 50% del territorio mexicano. Con esto, comienza una verdadera guerra entre TIM y Telesistema Mexicano. TIM presenta sus formatos innovadores y nuevos rostros como Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien había sido guionista para la pareja de cómicos Viruta y Capulina, y que ahora se presentaba encarnando personajes que se convirtieron en verdaderos íconos de la televisión latinoamericana, como el Chapulín Colorado y el Chavo. De este último, se dice que la gente se refería coloquialmente al personaje como el Chavo del Ocho por el canal en donde se presentaba. También se le da espacio a otros cómicos como la pareja conocida como los Polivoces. Siguiendo con el concepto de los programas Ferrocarril, el conductor Raúl Velasco, en su emisión Domingos Espectaculares se convirtió en uno de los conductores más famosos de México con sus emisiones de varias horas, donde se presentaron artistas nacionales e internacionales y se dieron a conocer varios artistas, como la comediante María Elena Velasco, la India María. Utilizando sus estudios de cine, se crean grandes producciones, y gracias a una sociedad con la productora de origen peruano, Panamericana Televisión de México, se difunden las producciones de TIM a otros países y también, de manera exclusiva, se difunde en México la telenovela Simplemente María, la cual se convirtió en un estándar para el género. Telesistema Mexicano comienza a perder, no solo índice de audiencia y dinero, sino también anunciantes fuertes como Procter y Gamble e inclusive personas clave que habían sido fieles a la empresa de los Azcárraga, como Luis de Llano Palmer, quien produjo el exitoso programa de concursos Juan Pirulero para Canal 8. No obstante, este programa en particular fue muy criticado desde su aparición, ya que en opinión de algunas personas, se denigraba al público en la mecánica de sus concursos que tenían como premio, la mayoría de las ocasiones, pequeños electrodomésticos como licuadoras o planchas. 9. Por otro lado, Telesistema Mexicano logró incorporar a Raúl Velasco, aprovechando que el conductor se separó de TIM cuando se decidió cambiar el formato de su emisión. Su nuevo programa, Siempre en Domingo, continuó con el mismo formato que Domingos Espectaculares. Las 4 estaciones que inició Grupo Monterrey se convirtieron en canales locales de Televisa para sus respectivos mercados. El comentarista deportivo José Ramón Fernández, cuya carrera había iniciado en la estación XHP Televisión de TIM, no se mostró de acuerdo con la línea editorial que tuvo la nueva empresa formada y decidió abandonarla por la propuesta que se le hizo para ingresar a las filas del recién expropiado Canal 13, donde permaneció, incluso después de la privatización que dio lugar a Televisión Azteca, hasta el año de 2007. En 1982, Grupo Monterrey se retiró de la sociedad que formó Televisa, vendiendo sus acciones al principal socio de TIM, Gabriel Alarcón, director de El Heraldo de México. Televisa a su vez, compró su participación a Alarcón, con lo que se hace del 100% de las instalaciones y canales que formaron TIM. Al poco tiempo, las instalaciones de San Angelín se convierten en Televisa San Ángel, destinándose casi exclusivamente a la producción de telenovelas, y el Canal 8 del Valle de México se convirtió en un canal 100% cultural sin anuncios comerciales, cumpliéndose con esto una de las condiciones que el gobierno federal solicitó para permitir la fusión de las televisoras 10 años atrás: crear un canal dedicado a la cultura y educación.
Desde la década de 1990, 3 de las estaciones se mantuvieron como parte de la red Televisa Regional de televisoras locales, mientras que XHTM Televisión, la cual se modificó como SHEC Televisión en 1985, se convirtió en el canal de origen de la cadena comercial actualmente conocida como NU9B, llamada anteriormente Canal 9, Galavisión y Gala Televisión. Gran parte de lo emanado por TIM, en la actualidad forma parte de Televisa. Por ejemplo, la empresa sigue cosechando índice de audiencia e ingresos con los programas de Chespirito, y mantuvo durante muchos años la emisión de Siempre en Domingo de Raúl Velasco, al igual que sucedió con otras producciones y personalidades que tuvieron su origen en TIM. Al terminar la afiliación con TIM al formarse Televisa, la situación económica de la empresa de Manuel Barbachano Ponce empeoró. Por falta de recursos, la estación ESIT Televisión de Chihuahua salió del aire en diciembre de 1972, incumpliendo con su concesión, motivo por el cual el gobierno expropió la estación. En noviembre de 1973, se otorgó la concesión del canal a la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, CMRT, para estatal concesionaria de XHDF Canal 13. Una situación similar ocurrió con la estación XHST Televisión de Mérida, Yucatán, cuyos activos fueron embargados por la paraestatal Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, SOMEX, en 1974. En 1975, Telecadena se declaró en quiebra y el gobierno federal adquirió sus activos, incorporándolos a los de la CMRT, para convertirse en repetidoras de la televisora estatal XHDF Canal 13. Finalmente, XHST Televisión fue adquirida por el gobierno de Yucatán en 1981 y se convirtió en el canal estatal, Teleyucatán. Por otro lado, las estaciones afiliadas, propiedad de José Manuel Acosta Castañeda, se convirtieron en estaciones independientes, pero no lograron mantenerse económicamente, por lo que dejaron de transmitir a mediados de los 90, con la excepción de Esjoma Televisión, la cual se mantuvo al aire hasta 2014, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones cerró la estación por no contar con la documentación necesaria para poder transmitir. Teletón Retro. Inicio de transmisiones, 1 de octubre de 2007 en inglés y el 4 de septiembre de 2008 en francés. Cierre. 1 de septiembre de 2015. Teletón Retro fue un canal de televisión por suscripción canadiense que emitía sus señales en idioma inglés y francés. Basado en el canal Teletón, fue iniciado como bloque de programación. El servicio consistió en una serie de animación de Canadá y de todo el mundo, todo lo cual se inició la producción de al menos 10 años antes de su exposición. Teletón Retro fue propiedad de Corus Entertainment. Fue la versión alternativa en Canadá de Boomerang de Warner Media. Teletón Retro originalmente comenzó como un bloque de programación en Teletón. El 24 de noviembre de 2000, Teletón Canada Incorporated recibió la aprobación de la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicaciones, CRTC, para lanzar el canal de idioma inglés de categoría 2 canales especializados nombre Retro Teletón. Los planes para el lanzamiento del canal surgió de nuevo en 2005, cuando el 25 de octubre, Teletón Canada Incorporated recibió la aprobación para poner en marcha Teletón Retro. El canal inició finalmente a las 18:05, el 1 de octubre de 2007. La versión en francés, titulada Teletón Retro, que se había dado la aprobación para poner en marcha al mismo tiempo que Teletón Retro, fue finalmente lanzado el 4 de septiembre de 2008. En agosto de 2015, Corus Entertainment anunció que Teletón Retro sería cerrado el 1 de septiembre de 2015, siendo reemplazado por Disney Channel o Cartoon Network en algunos proveedores. La transición fue estructurada legalmente para que Cartoon Network dejara de existir como un servicio con licencia por separado a partir del 1 de septiembre de 2015, y en adelante opere bajo la licencia de categoría B de Teletón Retro. El 31 de agosto de 2015, Teletón Retro finalizando sus transmisiones a las 23:59, y terminó siendo reemplazado por Disney Channel y Cartoon Network a las 0 del 1 de septiembre de 2015 en diferentes proveedores de televisión de ese país. Canal 9 TVN Señal 2. Inicio de transmisiones. 4 de mayo de 1987. Cierre. 24 de agosto de 1990.
Canal 9 fue un canal de televisión chileno operado por Televisión Nacional de Chile entre junio de 1986 y agosto de 1990 como su segunda señal, con cobertura limitada a la región metropolitana de Santiago tras la mudanza de frecuencia del canal de televisión de la Universidad de Chile, hoy Chilevisión, al canal 11 de Santiago el 21 de abril de 1980, la frecuencia 9 permaneció vacante durante 6 años. En esa época se especulaba sobre el posible lanzamiento de una segunda señal de TVN de carácter cultural para octubre de 1980, situación que finalmente no ocurrió. De este modo, en 1982 la frecuencia fue asignada a Televisión Nacional de Chile, y el 30 de mayo de 1986 la Subsecretaría de Telecomunicaciones autorizó al canal para iniciar emisiones experimentales en su segunda señal el 3 de junio de 1986, a días del inicio del Mundial de Fútbol de México. TVN lanzó su segunda señal de modo experimental, conocida inicialmente como Frecuencia 9 y con una programación alternativa a la transmisión del Mundial, que incluyó telenovelas y el entonces informativo central del canal estatal, 60 minutos. Apenas una semana tras el inicio de transmisiones, el 11 de junio, se modificó sustancialmente la programación, eliminando las teleseries y dando paso a documentales, programas deportivos, como Satélite del Deporte con Jorge Evia, que debutó en 1988, dibujos animados y largometrajes, a la manera de las señales estatales de Europa, y con el fin de no competir con la señal principal de TVN Canal 9, inauguró oficialmente sus transmisiones el 4 de mayo de 1987, cambiando su nombre de Frecuencia 9 a Canal 9 TVN Señal 2. Su programación inicial consistía en series, dibujos animados, programas culturales, documentales y un informativo de producción propia, denominado Noticias, emitido a las 22:30. 5 antes del retorno a la democracia, en septiembre de 1989, el gobierno saliente decidió licitar a privados Canal 9 y el Canal 4 de San José de Maipo, ambas frecuencias propiedad de TVN, y que servirían de alivio a las pérdidas económicas de la estación. Canal 9 TVN Señal 2 finaliza definitivamente sus transmisiones el domingo 24 de agosto de 1990. En el intertanto, Ricardo Claro gana la licitación de Canal 9 por $11,000,000 de la época, y el 23 de octubre de 1990 comienza sus transmisiones Megavisión. Luego del retorno a la democracia en 1990, la venta de las frecuencias de Canal 9 fue muy discutida por la nueva directiva del canal, ya que consideraba que dañaba al canal tanto en temas de licitación como de posible competencia a futuro. Telesistema Boliviano. Inicio de transmisiones. 7 de abril de 1985. Cierre. 21 de julio de 1997. Telesistema Boliviano fue un canal de televisión de la ciudad de La Paz, que funcionó desde 1985 hasta 1997, cuando se fusionó con la red Unitel. Fue un medio con mucha influencia en los inicios de la televisión privada de Bolivia, alcanzando su mayor popularidad a inicios de la década de los 1990s. Su programación era una alternativa a los medios de entonces, con especial énfasis en la ciencia ficción, los programas culturales y de participación en auditorio. Fue el primer canal en emitir 18 horas al día en Bolivia. Sus emisiones se iniciaban a las 6:45 y concluían alrededor de la 1. También contaba con la torre de transmisión más alta de La Paz, 72,5 m, propiedad de Carlos Cardona Ayorola, ex militante del MRI, quien también era propietario de la revista Perspectiva. Telesistema Boliviano formó parte de la red CDT, Corporación Descentralizada de Teledifusoras, junto a Calavisión, Canal 4 de Santa Cruz y Canal 2 de Cochabamba. En 1996 formó parte de otra red, Bolivisión, junto a Antena 1, Canal 6 de Cochabamba y Canal 4, Galavisión de Santa Cruz. En septiembre de 1997 concluyó sus emisiones de manera formal. Uno de sus directores fue Carlos Mesa, que eventualmente se convertiría en presidente de la República. Obtuvo su concesión para emitir en la frecuencia del Canal 2. A contrario de Canal 9, el canal privilegiaba la programación de calidad, en contrapunto a que pautaba por preferencias políticas. El 7 de abril de 1985 a las 11 comenzaron las emisiones oficiales de Canal 2. La ceremonia de apertura fue a las 19 y estuvo a cargo de Mónica Portillo y Luis Bocángel.
Se presentó un musical con el grupo Hevia como atracción principal. El logotipo de TSB era un círculo traspasado por 6 barras rojas horizontales, una S en color blanco y las letras T y B en color amarillo. Lo destacado del logotipo eran unas 5 estrellas que estaban en la parte inferior. Las 5 estrellas representaban calidad, tanto técnica como en programas, según sus propietarios. Canal 2 de La Paz tenía su sede en el barrio de Sopocachi, en la avenida Ecuador. La torre de transmisión se empezó a construir en Ciudad Satélite, una zona de la ciudad de El Alto. Primer director de programación y producción fue el periodista Luis Bocángel. El primer jefe de prensa fue Miriam Saavedra. La primera etapa de Telesistema estuvo marcada por la inestabilidad en programación. El 8 de abril de 1985 Canal 2 emitió desde las 10 y un mes después desde las 7. Para los estándares de aquellos tiempos, emitir por la mañana fue un riesgo que se tuvo que correr, ya que ningún canal de televisión en Bolivia lo hacía todavía. En promedio el canal empezaba a las 7 y terminaba a medianoche de lunes a viernes. El fin de semana el canal emitía de 11 a 23. Uno de los primeros eventos en vivo que transmitió Telesistema fue la llamada Prueba Terrestre, una media maratón que se corría por las calles de la ciudad de La Paz en ocasión de celebrarse su primer aniversario. La cantidad de equipo necesario para tal transmisión en vivo fue muy grande para entonces. Las más de 20 cámaras se apostaban en edificios para seguir a los participantes por el centro de la ciudad. En las elecciones generales de 1985 Telesistema se unió a Televisión Boliviana para la transmisión del evento. Como dato anecdótico, fue la primera y única vez que Telesistema puso en pantalla el programa humorístico El Chavo del Ocho, ya que no era del estilo del canal. En cuanto a eventos deportivos, Canal 2 transmitió Copa Pelé, 1987, para veteranos completamente en vivo desde Brasil. Era un evento menor, pero queda en la historia como el primero de ese tipo que TSB transmitió. Los primeros años de TSB al aire estuvieron caracterizados por la producción nacional, es decir, programas hechos en Bolivia. Destacándose Los Caminos del Hombre, 1985, una serie de documentales sobre historia de la cultura. En 1986 marcó la salida de algunos jóvenes comunicadores que dejaron sus puestos a gente con experiencia cinematográfica. Luis Bocángel pasó a la Red. Dejó su puesto como director de producción para Paolo Agazzi, un inmigrante italiano que había producido 3 películas en Bolivia. Ese año la sede de Telesistema en La Paz se trasladó al tradicional barrio de Miraflores. De hecho, TSB fue el primer medio en emitir desde ese barrio, hoy considerado el centro de operaciones de las redes más grandes de Bolivia. En 1987, a sus 2 años, Telesistema inauguró la torre de televisión más alta de Bolivia, con 72,5 m situada en la zona Ciudad Satélite de El Alto. Fue un pionero también en eso. Hoy Ciudad Satélite alberga a las torres de transmisión de casi todos los canales de televisión de La Paz. En 1988 se inicia la segunda etapa del Canal 2 de La Paz. Hasta ese entonces no pasaba de ser un medio poco conocido entre los televidentes. Con la llegada del periodista Carlos Mesa a la dirección del canal, este ganó en notoriedad, anunciadores y ratings de audiencia. Carlos Mesa reformuló los noticieros, dándoles mayor credibilidad. Al mismo tiempo pasó a conducir de cerca un programa de entrevistas con políticos que tenía gran popularidad entre los televidentes. Entre las figuras del periodismo se destacó Amalia Pando, una periodista de la radio Fides. Sus programas de reportajes destaparon muchas redes de corrupción. Amalia era el terror de los políticos por su forma inquisitiva de indagar a sus entrevistados. En la sección de deportes se inició Deportivo 2 bajo la conducción de Óscar Dorado. Este programa fue pionero en contactos en vivo desde el interior del país. Cada domingo por la noche presentaba resúmenes de los partidos de fútbol de la fecha. En 1988 Telesistema ingresó en el sistema de microondas al llevar su señal a las poblaciones cafeteras de los Yungas y a las zonas lacustres. En 1989 inauguró su sucursal en Oruro, Televisión Oruro, Bo, inicialmente por el Canal 3, 4, luego trasladado en 1989 al Canal 2. Ese mismo año se inauguró la productora Arco Iris, que buscaba producir series, telenovelas y miniseries basada en el modelo de la coproducción asociado a empresas extranjeras. Sin embargo, la productora nunca pasó de ser una empresa publicitaria que, si bien produjo comerciales atrayentes, nunca cumplió la misión para la que fue creada. En 1989 Telesistema hizo la transmisión en vivo de la Copa América, que se llevó a cabo en varias ciudades brasileñas.
Ese mismo año firmó un convenio con los propietarios de Galavisión Canal 4 de Santa Cruz y Canal 2 de Cochabamba para la creación de la segunda red privada de Bolivia, CDT Corporación Descentralizada de Teledifusoras. En julio de 1990 Carlos Mesa renunció a la dirección de Telesistema para dirigir un proyecto propio, se fue junto a Mario Espinoza y Amalia Pando. Óscar Dorado, Deportes, y Jacqueline Jiménez, Infantiles, también renunciaron luego de la partida de Mesa. La dirección del canal invitó a Eduardo Pérez Iribarne, un sacerdote español nacionalizado boliviano, a conducir el noticiero central de Telesistema. Eduardo Pérez aceptó con condiciones. Su debut en Perspectiva fue en mayo de 1991. Eduardo Pérez trajo consigo nuevos conceptos a la conducción del noticiero. Sobre todo trabajó en el área del impacto visual. Otras ideas que implantó fueron las entrevistas en estudio, las encuestas televisivas, etc. Pero fue su histrionismo lo que atrajo a la gente. Pérez, más que un conductor común y corriente, parecía un actor. Hacía muecas, se disfrazaba, ponía alto la música. Con Eduardo Pérez, Canal 2 TSB permaneció en el primer lugar de los índices de audiencia. 1992 fue el año de concreción de un viejo sueño por parte de Canal 2. Un estudio auditorio fue habilitado en sus instalaciones de Miraflores. Con capacidad para 600 personas, también fue el primero de su tipo entre los canales de televisión. También se inició la emisión en REC, diciembre de 1992. Telesistema fue el segundo canal privado en ir a la red troncal. En 1993 se marcó otro hito en la comunicación de masas de Bolivia. Las elecciones presidenciales de ese año contaron con el primer boca de urna, una encuesta hecha al salir de los recintos de votación que determinaba con poco margen de error al ganador de la contienda electoral. Las autoridades de aquel entonces no contaban con una legislación vigente para evitarlo. La votación terminaba a las 6 de la tarde. Cuando la gente aún iba a votar, Canal 2 TSB anunció al ganador a las 17:15. Semanas después, cuando los resultados oficiales llegaron, confirmaron el boca de urna de TSB, dando como ganador a Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego de una disputa agria entre los comunicadores Carlos Palenque y Eduardo Pérez, por cuestiones políticas, Eduardo Pérez, apodado El Tata, dejó el cargo como director de Telesistema Boliviano en diciembre de 1994. La partida de Eduardo Pérez afectó mucho a la imagen institucional de Canal 2. El noticiero central Perspectiva quedó a cargo de Lorenzo Carri. Los niveles de audiencia fueron muy bajos respecto a la anterior etapa. La red CDT transmitió junto a la Copa Mundial USA 94. Fue un evento campeón de audiencia, ya que la selección boliviana participaba por primera vez luego de haber clasificado en las eliminatorias pasadas. Ese mismo año se estrenó una unidad móvil Betacam SP. En 1995 el noticiero central se renombró a Perspectiva Nacional, teniendo como principal característica los contactos en vivo con los estudios de las afiliadas de la red CDT. En marzo de 1996, la red CDT concluyó sus emisiones. A partir de entonces y por un breve periodo, Telesistema perteneció a la red Bolivisión, Boliviana de Televisión. A los propietarios de Telesistema se les presentaron entonces 3 propuestas de compra de sus acciones por parte de Ernesto Asbun, Radio Fides y la familia Monasterios. Finalmente, en julio de 1997, Telesistema Boliviano fue adquirido de manera oficial por los dueños de Banco Santa Cruz y Teleoriente para formar parte de la red Unitel. En septiembre de ese mismo año, se concretó el final de emisiones de Telesistema Boliviano. RCTV Internacional. Inicio de transmisiones. 16 de julio de 2007. Cierre. 31 de diciembre de 2012. Fue un canal de televisión por suscripción venezolano perteneciente a las empresas UMBC con señal exclusivamente transmitida en Venezuela y el Caribe, lanzado posteriormente del cierre del canal de señal abierta, RCTV. RCTV Internacional se le considera sucesora de canal de televisión que finalizó sus transmisiones al no poder renovar la concesión durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007. RCTV, acrónimo de Radio Caracas Televisión.
En noviembre de 2009, RCTV Internacional fue galardonado con el premio a Canal de Televisión del Año, premio que otorga el universo del espectáculo. El galardón 2009 luego que Conatel, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, decidiera no renovarle la concesión a RCTV, canal a señal abierta por más de 53 años de transmisión forma ininterrumpida hasta el 27 de mayo de 2007, por su participación indirecta en el golpe de Estado en Venezuela de 2002, que llevó a su breve derrocamiento, y por respaldar y participar en la huelga general entre diciembre de 2002 y enero de 2003. Los ejecutivos de dicho canal deciden reanudar operaciones a través de sistemas de televisión por suscripción el 16 de julio de 2007, esta vez bajo el nombre de RCTV Internacional. RCTV, ahora como RCTV Internacional, siguió produciendo exitosas telenovelas, a pesar de que estas telenovelas solo son transmitidas vía suscripción de cable. Algunos voceros del gobierno han declarado que RCTV Internacional está ante la jurisdicción de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión de Venezuela, por este motivo tendría que acatar todos sus estatutos. Sin embargo, la cadena televisiva respondió que al ser una empresa mixta cuyos programas y contenidos tienen componentes internacionales y cuya nueva sede se ubica en Miami, no está sometida ante dicha ley, por lo cual no transmitiría cadenas nacionales ni los mensajes del Ministerio de Comunicación e Información. La emisión de RCTV Internacional fue suspendida el 24 de enero de 2010 por orden de Conatel en las compañías de cable, ya que según este organismo, la empresa no cumplió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión al no transmitir mensajes oficiales del gobierno venezolano. Aunque la señal de RCTV Internacional siguió en el aire dentro de Venezuela por las empresas de DirecTV y Movistar Televisión, principalmente con programación extranjera que comenzó a emitirse debido a la falta de producción original, así como con telenovelas que fueron producidas por RCTV en años previos, incorporando infomerciales y espacios religiosos. Sin embargo, en 2011, se cancela el programa humorístico de Radio Rochela, y El Observador empezó a emitirse una sola edición semanal. No obstante y sin previo aviso oficial, RCTV Internacional cesaría definitivamente sus emisiones el 31 de diciembre de 2012 sin previo reemplazo. El 1 de enero de 2013, fue anexado al canal de Opinión Televisión Venezuela, que se emite únicamente en Estados Unidos, por medio de televisión por suscripción y satélite, y alrededor del mundo por medio de transmisión por Internet. En 2014, fue relanzado en la plataforma de streaming Vivoplay, debido a la creación de RCTV Producciones. Hoy extinta, cita requerida el 26 de julio de 2007, por orden de Conatel, se indicó al canal RCTV que debía registrarse como productor nacional audiovisual, con la premisa de que al ser un canal cuya programación es dirigida a los venezolanos debe considerarse como parte del resto de las emisoras venezolanas. Si RCTV se registra, la principal consecuencia sería su obligación a acatar la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte. Esta ley obligaría al canal a transmitir los mensajes nacionales del Poder Ejecutivo venezolano o cadenas nacionales, y a modificar parcialmente su programación para apegarse a lo establecido en la citada ley. Conatel colocó como fecha máxima a RCTV para realizar el registro, el 1 de agosto de 2007. Días antes de cumplirse el plazo, la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, CAVEPSU, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo constitucional, acompañado de una medida cautelar, mientras se aclaraba el significado de la condición de productor nacional audiovisual. El 31 de julio de 2007, el Tribunal Supremo suspendió la medida de Conatel, que significaba un nuevo cese de RCTV, ya que determinó que no existía un marco regulatorio que dé una definición de quiénes son servicios de producción nacional audiovisual. El ministro de Telecomunicaciones Jessy Chacón aclaró que el objetivo del Ejecutivo era modificar la programación del canal, ya que, si la programación antes y después de vencerse la concesión es igual, ¿cuál es la diferencia? Jessy Chacón, ministro de Telecomunicaciones. En 2009, RCTV Internacional y otros canales fueron evaluados por Conatel durante 4 meses, para determinar si su contenido es considerado de producción nacional audiovisual. El 20 de enero de 2010, RCTV Internacional fue considerado como servicio de producción audiovisual nacional por Conatel. Eso quiere decir que debió dar cumplimiento inmediato a las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y las normas técnicas que la desarrollan.
El 23 de enero de 2010, el director de Conatel, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través de una rueda de prensa anunció una medida que obligaba a las operadoras de cable de todo el país a retirar a RCTV Internacional de entre sus canales, es decir, dejar de transmitirlo, a menos que se registraran como productor nacional. Dicho registro no llegó a concretarse. TV6. Inicio de transmisiones. 1 de marzo de 1986. Cierre. 28 de febrero de 1987. Fue una cadena de televisión temática francesa, dedicada a la música y a la juventud, que existió del 1 de marzo de 1986 al 28 de febrero de 1987, cuando cerró debido a motivos políticos, siendo reemplazada por el canal generalista M6 como la Cinq. Televisión 6 obtuvo una licencia de emisión bajo el gobierno de François Mitterrand, que autorizó la llegada de las televisiones privadas para garantizar una mayor pluralidad en los medios de comunicación y asegurar la presencia de puntos de vista progresistas en los momentos en que la izquierda estuviera en la oposición. Esta propuesta fue formalizada en una entrevista en el informativo nocturno del canal Antenne 2 el 16 de enero de 1985, e incluyó la previsión de conceder licencias para hasta 85 emisoras de televisión local. Para dar encaje jurídico a dicho proyecto, se encargó al gobierno del primer ministro Laurent Fabius la preparación de un estudio para la apertura del espacio televisivo a la televisión privada. Dicho encargo se materializó en un informe elaborado por el abogado Jean-Denis Bredin y presentado el 20 de mayo de 1985. Su contenido recomendaba la creación de 2 canales nacionales privados, en abierto y financiados por publicidad. Para la concesión de sus licencias y frecuencias, el informe remitía al artículo 79 de la Ley de 29 de julio de 1982, de comunicación audiovisual. El 31 de julio, Georges Filiou, secretario de Estado para las Telecomunicaciones, presentó un informe en Consejo de Ministros sobre el desarrollo de los medios audiovisuales. Este introdujo un cronograma para la creación de los canales con una fecha límite de primavera de 1986. También determinó su segmentación. Un canal debía tener un enfoque generalista y el otro debía ser un canal temático musical. Asimismo, preveía la creación de canales locales. El accionariado de las sociedades de explotación debía estar compuesto por grupos de prensa, productoras y agencias publicitarias. Para sus emisiones, se reservaban los canales 5 y 6 de la frecuencia UF de la red de radiodifusión. El canal musical contó con la orientación de Jean-Martial Lefranc, director del programa temático Enfants du Rock de la televisión pública, y el respaldo del grupo de publicidad Publicis, en asociación con grupos mediáticos como NRJ, Gaumont y las discográficas Polygram, Sony y Virgin. El gobierno francés seleccionó su oferta para la licitación de las frecuencias el 28 de enero de 1986 y formalizó el contrato de concesión de servicios el mismo día, descartando las presentadas por el grupo luxemburgués CLT, por incumplir el requisito de segmentación, y en la emisora musical Hit FM, creado en colaboración con la agencia publicitaria RSCG. El decreto de concesión se publicó el día 21 de febrero, incluyendo también el pliego de condiciones, que incluía una cuota de un mínimo del 50% de contenido musical. Además, y al contrario que la Cinq, Televisión 6 se sometía al régimen jurídico en materia de limitaciones a la difusión de largometrajes en proyección en salas de cine y de cuotas de emisión de cine francés. El pliego también incluía el compromiso de emitir 350 horas de contenido de producción propia en el primer año de emisión, y posteriormente de crear 100 videoclips. Las primeras imágenes de Televisión 6 comenzaron a emitirse el 22 de febrero de 1986, e incluían un bucle publicitario anunciando el inicio de emisiones regulares el 1 de marzo de 1986, a las 17. El canal se presentó como la tele más joven, dedicado enteramente a la música más actual. El contenido del canal se nutrió con aportaciones de todos los socios. Gaumont ofreció su catálogo de películas y series, NRJ, sus presentadores y sus conocimientos del sector musical, y Publicis, su experiencia de gestión financiera y administrativa y la gerencia de publicidad. De conformidad con el régimen aplicable a la publicidad en medios privados, Televisión 6 podía emitir bloques de hasta 2 minutos de duración cada 20 minutos tras las elecciones legislativas de marzo de 1986, que supusieron una derrota del Partido Socialista. La derecha, bajo el liderazgo de Jacques Chirac, ordenó una alteración de la política de medios del gobierno anterior.
Esta supuso la privatización del canal público TF1 y la extinción de las concesiones a la 5 y Televisión 6, argumentando que las condiciones para la adjudicación de las licencias no correspondían al nuevo panorama audiovisual previsto por el gobierno entrante. Esta decisión se formalizó a través del Decreto No. 86-901 de 30 de julio de 1986. Dicho decreto fue anulado por sentencia del Consejo de Estado de 2 de febrero de 1987, por incumplirse el pliego de condiciones de la concesión, que preveía una duración mínima de servicio de 1 año. Sin embargo, el régimen jurídico aplicable había sido alterado con la creación del Consejo Nacional de la Comunicación y las Libertades, CNCL, un organismo al que se le atribuyeron competencias regulatorias y de decisión en materia de telecomunicaciones, a través de sus resoluciones No. 87-1 y 87-2, de 15 de enero de 1987. A través del Decreto No. 87-51, de 2 de febrero de 1987, se declaró la extinción de la concesión con fecha 28 de febrero de ese mismo año, abriendo al mismo tiempo la licitación y el plazo de presentación de ofertas. Pese a que Televisión 6 se presentó a dicho procedimiento, el gobierno tenía preferencia por el proyecto Metrópole Television, compuesto por Lionise Seux, CLT, el grupo Amaury y el productor musical Marin Karmitz. Chirac prometió la licencia a su amigo y presidente de Lionise, Jérôme Monod, y aseguró con la concesión a CLT un voto favorable del gobierno luxemburgués a los intereses franceses en la política agrícola común. Pese a que Publicis intentó aliarse con tales grupos empresariales para garantizar la continuidad de la concesión, cosa que sí logró la CINC, al lograr la participación del magnate de prensa francés Robert Hersant, las negociaciones fracasaron. El 26 de febrero, previa autorización del CNCL, el gobierno francés adjudicó la concesión a Metrópole Television. La decisión fue denunciada públicamente, contando con el rechazo de artistas como Serge Gainsbourg o Johnny Hallyday. El último día de emisión, el 28 de febrero de 1987, se produjeron protestas en los Campos Elíseos, y la sede de la cadena fue asaltada por jóvenes manifestándose contra el cierre del canal. El último programa emitido fue el espacio Tam Tam, con un concierto donde numerosas celebridades de la época, como Mylène Farmer, interpretaron canciones en señal de protesta por la decisión tomada y para despedir la cadena. Lo último que se emitió fue un repaso de la historia de la cadena con la canción final Countdown de Europe que, tras una explosión, se convertía en una esfera similar a un planeta en 3D. Entonces Darth Vader, representando a Jacques Chirac, se alegraba de la victoria del Imperio, CLT y el grupo Lionise Seux, creador de la cadena M6, contra los rebeldes, los propietarios de Televisión 6, Publicis y NRJ, y decía que destruiría el planeta Televisión 6 para que nadie lo viera. Tras hacer explotar el planeta, apareció la frase fin de la primera parte. Que la fuerza te acompañe. Al día siguiente, M6 comenzó su emisión. Toonami Reino Unido. Inicio de transmisiones. 8 de septiembre de 2003. Cierre. 24 de mayo de 2007. Toonami fue un canal de televisión por suscripción británico, versión regional de Toonami. Inició sus transmisiones el 8 de septiembre del 2003 y cerró sus emisiones el 24 de mayo de 2007. Toonami fue un bloque de programación en Cartoon Network hasta octubre del 2002 cuando fue un componente clave de CNX, un nuevo canal lanzado por Cartoon Network, el primer derivativo de CN en lanzarse fuera de Estados Unidos. CNX también presentó películas de artes marciales, animación para adultos, procedente de Adult Swim, y producciones de drama en la noche. La cadena apuntó hacia una audiencia masculina juvenil. Un año después, CNX fue relanzado como Toonami y así apuntó a una audiencia aún más joven. Cita requerida. Toonami, a través de su existencia, también emitió caricaturas basadas en propiedades de DC Comics en el canal, como Liga de la Justicia Ilimitada y las primeras 2 temporadas de Batman del futuro. Eventuales disputas con las distribuciones de Warner Television evitaron que el canal pudiera emitir la tercera y última temporada de Batman del futuro y toda la serie animada de Superman, forzando al canal a reciclar las primeras 2 temporadas de la mencionada serie de Batman.
Cita requerida desde marzo del 2006, Toonami cambió su enfoque de caricaturas de acción a entretenimiento en general, pues el canal fue mudado de Sky 602 y empezó a emitir series con actores reales como Backyard Science, Parker Lewis Can't Lose, Stencil, Anginui Mr. Cooper y Life with Derek. Toonami y Cartoon Network Toho se fusionaron en un canal el 24 de mayo del 2007, ocupando la señal de Toonami. Donde estaba el antiguo Cartoon Network Toho, la franja programática para preescolares Cartoonito, se extendió su horario de programación y se convirtió en un canal individual, compartiendo horario con TCM2, el 27 de julio de 2006, Toonami, con CN Toho, Boomerang, Cartoon Network, en Reino Unido, Boomerang +1 y TCM, en Reino Unido, sufrieron una falla principal técnica debido a un corte de corriente en Soho, Londres. Esto sucedió debido a que el proveedor de energía EDF cortó la electricidad en distintas partes del barrio de Soho una por una durante 4 horas, deliberadamente, debido a la inhabilidad de la ola de calor 2006 europea que había golpeado el sistema de difusión de Turner Europa. El corte de corriente causó una mezcla de canales, Cartoon Network estando difundido sobre Boomerang y Toonami, con Boomerang siendo difundido sobre Cartoon Network Toho. Boomerang +1 estuvo fuera del aire durante algún tiempo, mientras que TCM UK estuvo entre TCM Francia y otro espacio radioeléctrico durante los episodios de este evento. TCM2 no tenía un corte de corriente debido a su downtime de tiempo compartido. Sin embargo, los que todavía pudieron recibir los canales tenían una transmisión de reserva llevada a su fin, haciendo a la gente curiosa preguntarse por qué los programas incorrectos fueron llevados a su fin cuando compararon al CN Toho y el Boomerang al mostrarse los episodios de los Picapiedra. La respuesta de los proveedores fue: nosotros pedimos perdón por la interrupción a este servicio. Esto está previsto a dificultades técnicas. Reasumiremos el programa normal cuanto antes, comunicado en lenguas múltiples. Si bien la mayor parte de los canales fueron devueltos al aire relativamente con prontitud, esto tomó más tiempo para CN Toho para reasumir el programa y esto también fue tomado en ridiculización a través de varios foros de animación por los espectadores británicos de Toonami, muchos de quienes han hecho la notoriedad de su desdén sobre la difusión del TCM en el Reino Unido, y que la transmisión de reserva estaba más divertida, puramente para dar a entender la idea de que no hubo ninguna acción viva emitida durante el apagón. Este video ha llegado a su fin. Suscríbanse al canal para más contenido y más curiosidades. Nos vemos en el próximo video.